opinión importa. Ajá, ajá, ajá. Seguimos aquí en Radio Capital, Tu Opinión Importa. Nos visita Julio Guzmán, candidato a la presidencia de la República, y optimista además, porque dice que está seguro que va a llegar a la segunda vuelta. Yo no confío, dice, estoy convencido, porque cuando la gente nos escuche y se dé cuenta que nuestro objetivo es que vivan mejor, que tengan soluciones serias y no payasadas, cuando escuchen nuestra propuesta se van a animar, manifestó. Así me gusta, Guzmán, estás optimista. ¿Cuántos años tienes? 45. Pues parece muy joven. Parezco de menos, porque me cuido bien, como bien, hago ejercicios y tengo también, y suelo reírme con mucha frecuencia. Eso es muy sano. Eso es muy sano. Sí. Pero tenés cuidado, porque mira que si sos presidente vas a envejecer. ¿No viste la paliza que le da la presidencia a todos? Pero también lo que es cierto es que cuando terminan de ser presidentes pasan unos años y se recupera físicamente también. ¿Sí? No es cierto que lo pierdes para siempre. No. Te vuelve, digamos, el rostro a la cara y las ganas y los ánimos otra vez, así que... Porque te acuestas, te imagino la cantidad de adrenalina que debe producir tu cuerpo si estás al frente de un país. Permanentemente. La adrenalina es cuando uno está en estado de tensión, adrenalina y cortisol. Permanente. Mira, yo he sido secretario general de la presidencia del Consejo de Ministros, que es uno de los cargos más altos de gobierno, y claro, no es como presidente, pero puedo tener al menos una idea de cómo es. Las tensiones que hay, las tensiones, increíble, que tienes que tomar decisiones cada 5 minutos y que involucran la vida de miles de personas. Hay que tener mucha firmeza y una madurez emocional muy, muy grande. Madurez emocional, eso es muy importante. Es fundamental. ¿Y cómo te imaginas el Perú después de tu presidencia? Yo me imagino un Perú encaminado hacia la construcción de una ciudadanía, de una sola ciudadanía, Guillermo. Yo sueño con eso. De una sola ciudadanía, es decir, no ciudadano de segunda, de tercera. Exactamente, ¿no? Yo sueño con una palabra que se llama integración. Yo no creo en la inclusión social. La inclusión social me pone los pelos de punta. Y lo digo así sinceramente. La inclusión a veces me hace pensar que hay dos Perús, ¿no? Uno que algunos consideran que es bien bacán y otro Perú que más bien es los pobrecitos, los marginados. Entonces hay que incluir a los pobrecitos en este mundo tan lindo que es globalizado y formal. Y yo creo que no es así, que este mundo que suele ser globalizado y formal y moderno también es mercantilista, también es discriminador, también es racista. Y la verdad que este segundo mundo marginado, yo creo que tiene cosas espectaculares, como su cultura ancestral, el conocimiento del manejo de sus recursos. Entonces, en lugar de inclusión, yo creo más en otro concepto que es la integración nacional, que esos dos Perús tienen que integrarse a un mismo nivel, ¿no? Y no poner las condiciones, sino integrarnos como sociedad para construir una sola identidad y una sola ciudadanía. Muy bien. Y yo creo que estamos listos, ¿eh? Todos creceríamos. Digamos, es que con la integración todos crecemos, ¿no? Cuando digo la integración de toda la sangre, ¿no? De todos. Mira, durante la campaña algunas personas me han dicho, Julio, pero esa idea tuya de integración es muy complicada porque en el Perú hay mucha diversidad. Y al contrario, eso es enriquecedor. Así es, y mi respuesta es, el problema del Perú no es la diversidad, es la desigualdad. Y mientras nosotros construyamos una sociedad más justa y con más oportunidades, entonces nos vamos a integrar. Mira los países en el mundo que tienen tanta diversidad. Te vas a Londres y te quedas impresionado de la cantidad de gente de distinta cultura, idioma, y sin embargo logran construir una sola ciudadanía. Entonces el secreto es enfoque de derechos. Dale derechos a todos, independientemente de su idioma, de su cultura, y vas a ver cómo construyes una sola identidad. Esa sería la diferencia entre políticas de inclusión y de integración, en todo caso. Así es, exactamente. La política de inclusión, como te digo... Julio no propone políticas de inclusión social. La inclusión para mí es como si hubiera un tono, una fiesta, y vemos por la ventana un montón de gente, entonces decimos, mira qué generoso que soy, qué pena, venga mi tono. Entonces tú bailas mi música, tomas lo que yo digo y comes lo que yo decido. Integración para mí es decir, mira, están afuera la gente, salimos todos, oye, ¿qué te parece si alquilamos el local de la esquina? Y los dos decidimos qué comemos, qué tomamos y qué bailamos. Muy bien. Eso es integración. Porque comunidades vulnerables hay a montón. Está no solo la comunidad LGTBI, sino también las poblaciones indígenas, por supuesto, afroperuanas. Por supuesto. Entonces, lo tuyo sería distinto. Total, mira, la historia te ha demostrado, mira, hace 300 años, ¿cómo se concebía la identidad nacional?
que todos luzcan igual, que todos hablen el mismo idioma, que todos coman lo mismo, etcétera. La globalización ha generado una presión brutal en los países desarrollados por la migración de las personas. Eso hace que en un solo territorio tengas gentes de distintas formas de pensar. ¿Y cómo haces para mantener ciudadanía? Con otra solución, que es enfoque de derechos. Dales derechos a todos y vas a ver cómo la ciudadanía se crea sola. El problema del Perú es que eso no existe y que acá nos tratan a todos. Inclusive hay bancos en donde tú entras y hay 4 colas, ¿no? Dependiendo de cuál es tu talla, cuánto pesas. Es una cosa de locos. En el Perú vivimos fragmentados. Tú sabes que yo estuve 12 años fuera. Y después de todo ese tiempo, cuando volví al Perú, me llamó mucho la atención, Guillermo, eso. Que todo es fragmentación. Los extranjeros lo vemos apenas llegamos. Todo es fragmentación, pero ojo, la fragmentación no es de los peruanos nosotros, sino es de las autoridades y de la gente que toma decisiones, que siguen viendo al Perú como algo fragmentado. Pero tú piensas que esa fragmentación es útil a los intereses de las minorías. En general, si tú fragmentas es dividir para reinar, ¿no? Exactamente. Mira, a veces nuestra frase es la siguiente: el progreso de las naciones es invertir en las personas. Invierte en el talento de las personas y las naciones progresan, ¿ya? Pero lo que te quiero decir con lo que acabas de tú comentar es que a veces, Guillermo, a veces creo que hay mucha gente que eso le da miedo. Empoderar a las personas, educarlas, les da mucho temor a muchas personas y vamos a luchar contra eso. Hay que luchar contra eso. Pero incluso puede pasar que la gente ascienda a integrar la clase media, por ejemplo, y después trate de impedir que otros asciendan como ellos ascendieron, ¿no? Eso suele pasar, ¿no? Suele pasar, pero mira, hoy está ocurriendo algo bien interesante, que Matos Mar llama la revolución pacífica en los últimos 30 años, que son estos laboratorios de creación de identidad aislada que está ocurriendo en ciertas ciudades del país, este peruano migrante que se ha combinado con crecimiento económico más globalización. Entonces ahora está generando una identidad de peruanos que están conectados, ya no con Lima, no están conectados emocionalmente con Lima, sino están conectados con el mundo. Claro. Entonces, con el mundo, trayendo su cultura de provincia, y si a eso le sumas plata, que es que tienen empleo. Es que la han hecho, muchos de ellos han hecho plata, además. Generas un ser súper potente. ¿Por qué? Porque el resultado es una persona que se quiere a sí misma más, que tiene una actitud triunfadora, que ya no reniega de su pasado. Esos laboratorios, yo estoy convencido. Matos Mar le llama laboratorios. Que ese es el futuro del Perú. Mira, mi familia es de Los Olivos. Ellos se instauraron ahí hace 45 años. Construyeron su casa con sus propias manos. Y yo te puedo decir de que esa clase emergente es la que va a construir la identidad del Perú en los próximos 40 años. Yo sí creo que el Perú tiene solución. Creo que esa revolución que mencionaba Matos Mar, esa revolución es la que nos va a llevar finalmente a una sociedad con una identidad y como consecuencia una sociedad de más clases medias y como consecuencia una sociedad más justa. Bueno, usted puede conversar con el candidato Julio Guzmán, ha hecho una exposición que me parece muy interesante y que puede dar lugar a las opiniones diversas, diferentes y todas respetadas de nuestros oyentes. Puede llamarnos al 212-5353 o desde provincias al 0800 24 802. Ya hay un llamado. ¿Aló? Hola. ¿Aló? Sí, adelante, te escuchamos. ¿Aló? Doctor en Ciencias Radiales. Gracias. Ese soy yo, che. Dale. ¿Cómo está Bien. Señor Julio, no? Acá está Julio Guzmán. A ver, quisiera hacer una pregunta nada más. Dale. Yo tengo 35 años y todo desde que tengo mi DNI, y no tengo vergüenza, tampoco tendría por qué, siempre he votado viciado. Siempre. No creo en ninguno. ¿Qué me hace usted diferenciar a que yo vote por usted? Porque realmente sí estoy interesado en los independientes y te doy toda la razón, y disculpe que te tutee, Julio, que digas que no hay que darle de comer tan fácilmente a la gente, sino que hay que enseñarle a comer. O sea, hay que enseñarle a darle herramientas, hay que enseñarle a que no todo es abrir la mano y te doy, sino también a ganársela, capacitándolas. Y pienso igual que tú, que el gobierno no quiere que la gente sea educada, porque si la gente es educada sería mucho más inteligente en votar. Cuídate, gracias doctor en Ciencias Radiales. Gracias por la pregunta. Dale, mira, la respuesta es
yo entiendo en la desconfianza de la gente y tiene toda razón de ser. O sea, uno no puede venir de la noche a la mañana y decir, cree en mí, vota por mí y dame tu voto, porque uno tiene que lamentablemente enfrentar el pasivo que han significado los políticos en los últimos 30 años. Pero sí le puedo dar alguna razón por las cuales nuestra propuesta es interesante. Y es el enfoque, Guillermo, es el enfoque. Mira, hay una frase que nos ha hecho mucho daño a los peruanos, que no sé si tú la conoces bien, que está metida en nuestra cabeza, y que es que el Perú es un mendigo sentado en un banco de oro. Sí. Esa frase nos ha hecho mucho daño como sociedad, porque nos ha dicho inconscientemente que lo importante es el banco de oro y no la persona que está sentada ahí, ¿no? Mira, hay un estudio del año 95. Es tratarle inútil a la persona. Hay un estudio de Jeffrey Sachs del año 95 que demuestra que los países que más recursos naturales tienen son los que menos han progresado. Y los que menos recursos naturales tienen son los que más han progresado. ¿Por qué? Por una cuestión muy simple. El progreso no comienza con la inversión y de ahí en el empleo. El progreso comienza con las ideas y las mentes de la gente, con los talentos. Y la inversión llega solita. Por favor, el día de hoy lo que sobra en el mundo es capital. ¿Qué es lo que falta? Ideas, proyectos. Y eso se concentra en los talentos de las personas. Yo lo digo como economista. Yo tengo 15 años trabajando en temas de gestión pública, he sido formado como economista con el bachillerato, la maestría, el doctorado, etcétera. Y lo que yo he visto y lo que he estudiado es que las naciones progresan cuando las capacidades de las poblaciones aumentan. La evidencia te muestra, y es contundente, que las grandes revoluciones en innovación y tecnología y los cambios democráticos y la ganancia de derechos de la gente se han originado por los individuos, por movilizaciones de personas, no por las corporaciones, no por la gran inversión. Entonces, el problema del Perú es que tenemos décadas en que creemos que vamos a progresar simplemente porque una mina abre. Y eso es un error. Entonces, para responderle a la persona que acaba de llamar, es que nuestro enfoque es distinto. Nosotros creemos que tenemos que invertir ya no solo en minas, sino también en las mentes, Guillermo. Y eso significa, concretamente, para que esto no quede en predicamento, reasignar el presupuesto nacional, que lo conocemos muy bien, utilizar todo el ahorro que tiene el Estado para meterlo en las personas, en educación, en conectividad, en salud, en seguridad jurídica, en seguridad física, en internet para todos, que no existe, en tecnología, en simplificación de trámites, en derechos civiles. Ojo, porque tú no solo te empoderas como persona, dándote los instrumentos para que progreses económicamente, sino como ser humano. Derechos civiles para todos. Queremos que nos traten igual. Hace 30 años, cuando no había chamba, uno rogaba por la chambita y aguantaba el maltrato. Hoy día ya no. Hoy día la gente ya tiene chamba. Ahora lo que quiere es que la miren a los ojos. Ahora quieren que te traten bien, que te generen tu respeto. Entonces, yo siento que en los últimos años hemos crecido como consumidores, pero no como ciudadanos. Entonces, nuestra tarjeta de crédito ahora vale más que nuestro DNI, tal cual. Muy buena expresión. Volvemos un instante con Julio Guzmán. Seguimos acá con el candidato a la presidencia de la República, Julio Guzmán. Y a Carlos Rosas lo va a poner en aprieto, seguramente. Sí, justo yo te vi esta semana, tú estabas anunciando entre tus propuestas una que iba específicamente para los jóvenes y en el tema de educación, como lo comentabas, que era la beca crédito. Tú decías que el Estado es ineficiente y por eso las becas crédito deberían darlas los mismos bancos. Quisiera que expliques, porque esto es algo que actualmente ya existe y mucha gente incluso en los comentarios de tu perfil de Facebook y en el Twitter decía, pero Julio, eso ya existe, actualmente es una realidad y lo que pasa es de que la mayoría de estudiantes, me incluyo, no accedemos a este tipo de becas crédito porque al final lo que vamos a pagar es casi el doble y vamos a terminar de estudiar para empezar a trabajar para el banco. Sí. Por supuesto, ahora voy a aclarar que eso no existe y cómo va a funcionar. Mira, yo te cuento una historia. Mi vida cambió en lo profesional, no en lo humano, cuando yo pude acceder a una maestría en el extranjero. Una universidad de los Estados Unidos me dio un crédito a un extranjero que era yo, y eso me cambió la vida. Entonces yo me pregunto, si un país extranjero ayuda, digamos, a uno, ¿por qué tu propio país no te puede dar una facilidad? No te digo de regalarte todo. Entonces ahí se me ocurrió un programa, para que los peruanos no pasen por mi misma historia, un programa masivo de créditos para los jóvenes. ¿Cómo funciona esto?
Estos son créditos, es un fondo de garantía de $200 millones, que son créditos que se dan a través de la banca privada. Todos los jóvenes que sean aceptados en universidades certificadas y centros técnicos certificados van con su aceptación al banco. El banco, a cuenta de eso, les dan un crédito. Los jóvenes pagan el crédito cuando terminan de estudiar, y si por alguna razón algo anda mal, porque el joven no pagó o no paga a tiempo, el joven se va a Infocorp porque tiene que asumir una responsabilidad individual. Pero la empresa no se perjudica porque existe un fondo de garantía en el cual soporta el crédito. Este esquema es innovador porque es orientado al mercado, es un instrumento moderno en donde existen en otros países. Entonces, esto funciona de esa forma. Porque eso es distinto a Beca 18. Justo, claro. Eso quería decir. ¿Tú crees que Beca es asistencialista en parte? No, yo he sido director de Beca 18, por eso que lo conozco bien. Beca 18 tiene dos problemas. Uno, que está dirigido estrictamente al grupo de extrema pobreza, cuando en realidad los problemas educativos de los jóvenes se extienden muchísimo más allá. Las clases medias emergentes enormes necesitan apoyo. Y lo segundo, que es una herramienta estrictamente de becas para ciertas carreras. Ingeniería fundamentalmente. Lo que nosotros necesitamos es abrir la cancha, necesitas desarrollar las capacidades de los jóvenes. En la San Marcos postulan en promedio 25 chicos por una vacante. El otro día estaba hablando con la decana de Ciencias Administrativas y le preguntaba este dato. ¿Qué pasa con los 24 chicos que no lograron ingresar? ¿Dónde terminan? Haciendo mototaxi, trabajando en la empresa de su familiar. O sea, no puede ser, es absurdo que un joven se quede sin estudiar por cuestión de plata. La plata debería ser lo menos importante. Lo más importante son las ganas. Mira, yo tengo 21 sobrinos y te puedo dar fe. Porque tengo 11 hermanos. Te puedo dar fe. Wow. Que lo más valioso de un joven es su pasión y su energía. No tiene que ser la plata. Entonces, este fondo, Crédito 100, es un fondo que tiene requisitos bajos, que se amplían a otras carreras, que se extienden a una población más allá de la extrema pobreza. Y lo que también es importante del tema de Crédito 100 es la responsabilidad individual. O sea, una persona de clase media, digamos, podría acceder, no tendría... Pero por supuesto. Yo podría acceder a ese fondo. Y no solo de clase media, estamos hablando pobres de clase media y también de clase privilegiada. Ahora, por los incentivos, lo más probable es que los jóvenes de clases más privilegiadas no terminen aplicando porque tienen otras formas de financiar esto, ¿no? Hay un llamado, Julio. Sí. ¿Aló? Muchísimas gracias por tu participación. ¿Tiene tiempo, no? ¿Sí? Bueno, vamos adelante, Julio. Sí, muchas gracias. Con relación a ciencia y tecnología, efectivamente el gobierno actual ha hecho algunos esfuerzos importantes, sobre todo aumentar el presupuesto, que ha sido importante. Pero en ciencia y tecnología lo que tenemos que cambiar es el enfoque. La ciencia y tecnología no sirve de mucho si es que no la atas al crecimiento de las empresas. La innovación, todo lo nuevo que está generando, tiene que ser útil para que las empresas crezcan, para que tengan valor, que es algo relativamente nuevo en relación a lo que hemos visto en ciencia y tecnología, que le hemos pensado como que es algo solo de científicos e investigadores, ¿no? Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? Nosotros vamos a reorganizar COFIDE. COFIDE se creó en los 70s como una banca de segundo piso y nació junto con otra institución en Chile que se llamó la Corfo. Pero la Corfo comenzó a evolucionar y la Corfo se transformó ya no solo en una entidad de segundo piso, sino en una entidad que brindaba servicios empresariales y también de extensionismo tecnológico a las empresas. Y comenzó a crecer y crecer y crecer. Y el día de hoy de Corfo es un monstruo que lo conocen en Chile prácticamente todos y que apoya a las empresas a crecer y también a innovar. Entonces, en el Perú lo que necesitamos es eso. Más que seguir estudiando, necesitamos ejecutar, necesitamos servicios empresariales. Lo que vamos a hacer es reorganizar COFIDE y transformarlo de un Australopithecus a un Homo sapiens sapiens. Y eso significa, claro, COFIDE, es un cambio radical. Mira, yo te voy a decir algo. COFIDE está psicológicamente confundido, está palteado, porque hace 30 años que no se reforma y lo único que hace es actuar como una banca de segundo piso que no tiene mayor impacto en la economía nacional. COFIDE debería ser el brazo ejecutor que le inyecta dinamismo a las empresas, pero las empresas se inyectan dinamismo de dos formas: sobre la base de lo que ya existe, que son los servicios empresariales comunes, como por ejemplo estándares de calidad, certificaciones, aprovechar las exportaciones, pero también sobre la base de lo que no existe. ¿Y qué es lo que no existe? La innovación, el nuevo conocimiento. Con esto caminas,
con lo que ya existe, y con la ciencia y tecnología saltas. Entonces, en COFIDE vamos a generar un brazo ejecutor que dé cientos de servicios empresariales y de innovación y de extensionismo tecnológico. ¿Cuál es la diferencia con relación a lo que hoy existe? Que es un caos, que hay un montón de programas de asesoramiento empresarial y de innovación que no conversan entre ellos. ¿Sabes en cuántos ministerios están distribuidos? En 6 ministerios. ¿Sabes cuántos programas son entre ciencia, innovación, tecnología, asesoramiento empresarial? 28 programas. Yo los he contado, he calculado. Y cuando tú sumas todos los fondos que hay entre los 28, suman 1.000 millones de soles. Entonces vamos a hacer algo más fácil. Junto todos, los articulo todos, agarro esos 1.000 millones de soles, los meto a COFIDE, reorganizo COFIDE y se acabó el problema. Ventanilla única. Entonces, ¿dónde funciona así? En Chile, la Corfo, en Brasil, el SEBRAE, que son los casos más exitosos en América Latina. Entonces, lo que yo siento que ha ocurrido en este gobierno con relación a ciencia y tecnología es que han habido las ganas, y eso hay que reconocerlo. Sí. Pero ganas no son suficientes. Hay que poner un poco de orden, hay que tener una estrategia, y eso supone la reorganización de COFIDE y la entrega de servicios de tecnología e innovación directos a las empresas. La otra pregunta era sobre qué hacer, qué pasa si los jóvenes se capacitan en crédito 100 en las universidades y después cómo consiguen empleo. Esa es otra confusión a la que nuestras autoridades en hace 30 años nos han llevado. No es que primero en la escala del progreso es la inversión primero y de ahí genera el empleo y de ahí la pobreza y de ahí las personas están bien. Es al revés. Primero las personas están bien, eso te atrae la inversión, eso genera empleo y eso reduce la pobreza. En todas partes del mundo. Lo que pasa es que los políticos que tenemos ahora son los políticos de los 80s, son los políticos de comienzo de los 90, pero la modernidad hoy día te dice que el progreso comienza cuando tú creas capacidades y con esas capacidades llega la inversión. Un ejemplo, Costa Rica. La empresa Acer, que es un caso internacional que mucha gente conoce, decidió instaurar su planta de ensambladores de computadoras y todo en Costa Rica. ¿Por qué? Porque Costa Rica, en toda América Latina, era la que más capacidades de su población tenía. Entonces, primero son las capacidades y eso atrae la inversión, el empleo, etc. Entonces, y lo tercero con la defensa nacional. En términos de defensa nacional, tenemos que entender que ahora los mayores enemigos de la nación no están afuera, sino están adentro, que es el narcotráfico fundamentalmente. Por lo tanto, la defensa nacional tiene que reorganizarse para pasar de un escenario pre-Haya, pre-acuerdo de la Haya, a un escenario post-Haya. Eso significa, por ejemplo, una reorganización en el armamento, en las funciones que debería tener las Fuerzas Armadas. Por ejemplo, Guillermo, Carlos, ustedes deben de saber en otros países que las Fuerzas Armadas no solo se dedican a defender los intereses de la nación, sino también a hacer investigación y mucha tecnología. Las Fuerzas Armadas son los motores de la creación de tecnología en otros países. Las Fuerzas Armadas en otros países hacen obras públicas. Entonces, yo he conversado con muchos miembros de las Fuerzas Armadas, del Ejército, de la FAB, de la Marina, y todos están súper alineados. Me dicen, oye, Julio, tenemos que hacer otras cosas. A nosotros nos gustaría comenzar a investigar para darle al país mayor innovación, mayores fuentes de crecimiento y de valor. Entonces, eso es lo que requiere, no quedarnos nuevamente en el escenario de hace 30 años, sino pasar a la modernidad. Y para terminar, solo quiero decirles, así vamos a repasar educación, salud, defensa, ciencia y tecnología. Y la situación, Guillermo, Carlos, es la misma que venimos con el enfoque de hace 30 años, cuando el Perú necesita pasar a la modernidad. Muy bien, vamos a hacer una pausa y regresamos con Julio Guzmán. Sí, algo muy interesante, que mi tesis fue sobre eso. ¿Sí? Mi tesis doctoral. ¿Sí? Mi tesis doctoral fue ¿cuál es el impacto de la globalización en los países? Porque cuando yo hice la tesis había un consenso en que la globalización era bueno para todos. Entonces, los resultados de mi tesis fueron que no, que la globalización no es ni buena ni mala, sino más bien depende de los países si la aprovechan o no. Inclusive para algunos puede ser dañinas si es que no implantan las políticas públicas adecuadas. Entonces, tal cual, y eso es lo que yo siempre digo, por ejemplo, los TLCs. Cuando yo veo al gobierno peruano que firma TLCs, pero como si, olvídate, como si los lapiceros fueran regalados, ¿no es cierto? A mí eso me parece no serio.
¿Por qué? Porque cada TLC trae sus beneficios y sus costos y hay que analizarlos. Y lo digo yo porque mi expertise en el Banco Interamericano de Desarrollo eran los tratados de libre comercio. Entonces, si tú firmas un tratado de libre comercio, pero no tienes un plan para aprovecharlo, entonces ¿de qué te sirve? Mira, el tratado de libre comercio con China, que se firmó en el 2005, se firmó cuando el 98% de las exportaciones de Perú a China eran minerales. Entonces firmaste el tratado por el 2% de tus exportaciones. ¿Eso está bien o está mal? No, está muy bien, siempre y cuando tú tengas un plan para poder pasar de 2% a 15 o 20%. Claro. Entonces, totalmente de acuerdo, y creo que deberíamos más bien aprovechar las oportunidades que nos da un mundo globalizado y no asumir que vamos a todos estar mejor per se. Con relación a la tramitología. A ver, eso te gusta, ¿eh? Mira, ¿sabes cuántas normas se crean al año en el Perú? Ya, te voy a dar la cifra para ahorrarte la pesadilla. A ver, escuchen. 14.000. No. 14.000 normas se crean en el Perú todos los años. Y todas esas normas rigen nuestra vida diaria. Es decir, creando y creando trámites. ¿Ok? Entonces, el problema del Estado peruano es que el Estado peruano no se reforma desde inicio de los 90. La última reforma del Estado fue hace casi 25 años. Lo que supone que todos los procedimientos, todos los sistemas administrativos que crean todos los trámites no se cambian hace 25 años. Es decir, todos los trámites que los ciudadanos hacemos en todas las ventanillas pertenecen a un mundo que ya no existe. Sí. Que ya no existe. Ya, ¿cómo se resuelve eso? Eso se resuelve con una solución tecnológica que se llama la Plataforma de Interoperabilidad del Estado, que existe en Colombia y que el Perú la compró hace muchos años, pero no se usa. ¿Qué es eso? Eso es como un portaaviones. Imagínate un portaaviones. Y donde los aviones que llegan son distintas entidades del Estado y ministerios. Entonces cargan combustible, que significa dejan la información, y en ese portaaviones todo el mundo comparte información y después los aviones salen volando a hacer su trabajo, a hacer lo que les corresponde. Pero en ese portaaviones está todo. Entonces lo que hay que hacer es que todas las entidades del Estado, todos los ministerios, entidades, deberían de estar interconectadas con sus bases de datos, y así nunca más te vuelven a pedir cosas absurdas que se supone que ellos tienen. Por ejemplo, fui hace meses a renovar el pasaporte de mis hijos. ¿Ok? Ya. Primero, me hicieron hacer 4 colas. La primera cola es la cola para decirte a qué cola tienes que ir. Que tal cual, no es una broma. No es verdad, la es verdad. primera cola también. es hacia dónde tienes que ir. Segunda cola es donde te dan el formato. Sí. Y cuando te dan el formato para que llenes, te dicen que tienes que hacer la tercera cola, que es de hacer la cola. Claro. Suficiente. Segundo, en la cola que te dan el formato, el señor te debería decir ¿dónde está su DNI? Y él mismo sacarte una copia con una fotocopiadora que tiene atrás. ¿Por qué? Porque tú estás pagando tus impuestos. ¿Ok? Ahora, ¿cuánto te cuesta eso? Señor, le cuesta $30. Muy bien, señor. Acá tengo mi tarjeta de débito Visa. Entonces agarra y, como en cualquier restaurante que tú pasas tu tarjeta, te la pasa y te dice, señor, se acabó. Y al final, señor, un gusto conocerlo, su pasaporte le va a llegar a su casa en 2 semanas. Se acabó. Punto. Basta. ¿Cuánto tiempo perdiste? Estuviste ahí probablemente 20, 25 minutos y no las 3 o 4 horas que tenemos que pasar en migraciones. Y así, Guillermo, con todo. Ahora te doy una buena noticia. Ahora han puesto como una especie de armario donde están todos los formularios y tú los puedes retirar ya directamente solo. No tienes que hacer cola. Están todos los formularios puestos y tú vas y retiras el 7A que me tocó a mí, por ejemplo. Bueno, se han ahorrado una cola. Se han ahorrado una cola. Y te lo digo que yo conozco estos casos porque mi función cuando estaba en el Estado era diseñar como una simplificación masiva de trámites. Por Dios, sí. Masiva de trámites, y lamentablemente no he encontrado en el gobierno ninguna decisión, ninguna voluntad para hacerlo. Y la explicación, Guillermo, de fondo es la misma. Las personas no son importantes, no han sido importantes en los últimos 25 años, y nuestro enfoque es distinto. Las personas son importantes, y como son importantes, la simplificación de trámites debe ser una prioridad, ¿no? Entonces, las cosas que se pueden hacer en el Estado son increíbles. Otra vez que me pasó algo anecdótico muy gracioso fue que una resolución suprema en donde un ministro tenía que viajar, el ministro tenía que viajar al extranjero, pero para viajar necesitas un documento en donde te lo refrende el primer ministro, te lo firme el primer ministro y el presidente de la República.
El presidente de la República estaba esperando un avión para irse al extranjero y no podía esperar más. Y todo el mundo llamaba, ¿dónde está el bendito documento para firmarlo? ¿Sabes dónde estaba? Estaba en un carro que estaba congestionado en el tráfico en la vía expresa. Claro. Y no llegaba con el documento físico para que el presidente lo firme. Cuando en el mundo de hoy tú ya no necesitas eso porque tienes la firma digital, Claro. tienes los documentos digitales. Entonces en el Perú pasan cosas increíbles porque vivimos en la época de la carreta, cuando tenemos toda la tecnología a disposición. Tenemos que hacer una pausa. Bueno, es apasionante lo que nos cuenta Sí, Julio. Realmente. bastante apasionante. Volvemos en un instante. Bueno, seguimos en Radio Capital, tu opinión importa. Nos acompaña el candidato a la presidencia, Julio Guzmán. Sí, nos por está el sorprendiendo partido con Todos por el historias y propuestas que nos parecen sumamente interesantes y evidentemente parecen también muy interesantes a nuestros oyentes. Espero también que a Shippy le parezcan interesantes. Sí. Sí. Está súper ahí anonadada escuchando a Julio. Muy bien, muy bien. No, porque una cosa es estar convencido y otra cosa es transmitir esa convicción. Sí. Y Julio la siente. En sus ojos se ve, yo creo que Le si la brillan gente- los ojos cuando... Sí, si la gente lo viera, o lo pueden ver en diversos videos en YouTube, me imagino, tienes Entonces, tu canal. Ha estado sí. con Mariela acá también, ¿no? Sí, he estado con Mariela, he estado con Juliana también, he estado en varios, Con Mónica en Delta varios has programas, estado con Mónica Delta, con muchos. Te han tratado bien, te han tratado bien. Todos Esta radio. con mucho respeto, Sí. con mucho respeto, con mucho interés, Pero porque como debe ser, ¿no? porque en las campañas estamos acostumbrados a escuchar Ujú. cosas absurdas que se prometen. Estamos cansados de ridiculeces que hacen los políticos, pero no hablan en serio, y eso en verdad a mí me preocupa, ¿no? Y me preocupa que todos los días escuchar una propuesta que no se puede cumplir. Y yo digo, ¿cómo le puede mentir a la gente? Por ejemplo, cuando viene un candidato y te dice, voy a controlar las tasas de interés de los bancos usureros. Señores peruanos, eso no se puede hacer. Eso se hizo justamente en el gobierno de ese señor y los bancos quebraron. Y los bancos que él mismo creó que es del Estado quebraron. La Constitución además lo prohíbe. Otro que viene y dice que va a poner internet gratis. Es como decir que la luz eléctrica a partir de mañana va a ser gratis. Eso no es posible. Viene otro candidato y te dice que va a crear 2,5 millones de empleos. A ver, señores, los empleos no los crea el Estado. Los empleos lo crean las personas y las empresas. Entonces, dime cómo vas a ocasionar que eso ocurra. Y así, después te ofrecen de que van a sacar a las Fuerzas Armadas para vencer el crimen. Cuando eso ya se hizo en El Salvador, murieron gente inocente, niños. Ningún resultado. Entonces, a mí me da mucha pena que justamente todas estas propuestas que son mentiras, puras mentiras, finalmente terminan aumentando la desconfianza de los peruanos en los políticos. Y deberíamos exigir que los políticos nos digan propuestas y nos digan cómo las van a hacer. No se trata de que uno, según la ocasión, digamos, hay todo un clima de inseguridad creado en gran parte por los medios, por otro lado, pues se ha exagerado este clima. Desde mi punto de vista, yo siempre digo que me siento muy seguro en Lima. Es verdad. ¿Cómo piensa Julio combatir, por ejemplo, la inseguridad ciudadana? ¿Tú estás en desacuerdo que las Fuerzas Armadas combatan en las Absolutamente, calles? no solo por lo que he dicho que ya se hizo en otros países no es la función. y terminaron muertas muchas personas, Sí. sino además porque eso no atrae las inversiones. ¿Qué inversionista va a querer venir al Perú o qué inversionista va a querer hacer un proyecto si los soldados están en las calles? Luego, sentido común. ¿Tú crees que un negocio que está en un barrio, ¿tú crees que el negocio se va a sentir tranquilo cuando tenga un soldado en la esquina con una ametralladora? Eso no te da seguridad, eso te da temor. Eso te da... Entonces, el sentido común te dice, y las prácticas internacionales, lo que tenemos que hacer en el Perú es lo que nosotros estamos proponiendo, es los comandos de acción rápida, que son escuadrones de élite de la Policía Nacional. Son los 10.000 mejores policías de los 110.000 que tenemos. Es decir, seleccionamos 1 de cada 11. Yo te aseguro que hay al menos 1 de cada 11 policías que son honestos, que quieren combatir el crimen, que quieren que las cosas cambien. Esa fuerza de élite le vamos a dar bonos de riesgo, además de su salario. Vamos a darles seguros de vida a ellos y a sus familias, y les vamos a dar patrulleros inteligentes. ¿Qué son los patrulleros inteligentes? Porque todo el mundo habla de patrulleros inteligentes. ¿Qué son? Patrulleros con una computadora. Y esa computadora tiene base de datos de todos los antecedentes penales de todo el mundo, criminales, etcétera. Entonces pueden agarrarlos ahí. ¿Cómo se activa esta fuerza de élite? A través de 2 formas. Primero, el mapa del crimen. ¿Ustedes sabían que hay un mapa del crimen?
Es decir, así como entras a Google y ves el mapa en Google y todo lo demás, Claro. hay un mapa de las ciudades del país en donde te dicen por esquina dónde se roba más. Sí. Entonces, ¿qué tienes que hacer? Distribuir la fuerza de élite Sí, en aquellos lugares más sensibles para que estén listos. ¿Cómo se activa? A través de un sistema de comunicación que es la interconexión de todos los centros de vigilancia que hay en las ciudades del país. Ustedes ven esos centros de vigilancia con las pantallas y todo, muy bonitas, pero tienen dos problemas: que no están interconectadas entre ellas, y segundo, que tampoco están conectadas a una fuerza de élite. Entonces, esas cosas que son sentido común, no necesitas pues ciencia robótica, ¿no es cierto?, para pensar en eso. Y lo último son las rondas vecinales. Las rondas vecinales es empoderar a la gente, organizar a la gente, darle asesoramiento técnico, darle walkie-talkies, llévalos al exterior. Por ejemplo, yo voy a llevar al exterior a varios líderes comunales a Nicaragua, donde las rondas vecinales han sido las más exitosas en América Latina. Nicaragua es el país más pobre de Centroamérica y sin embargo con la menor cantidad de delincuencia juvenil por las rondas vecinales. Entonces, eso lo vamos a complementar con lo último del eslabón, que es crear las salas especializadas de la lucha contra el crimen. Vamos a pedir facultades legislativas al Congreso los primeros 15 días y vamos a cambiar la ley del Ministerio Público y la ley del Poder Judicial para seleccionar a los 200 mejores fiscales y los 100 mejores jueces solo especializados en la lucha contra el crimen. Es decir, en una frase, si el sistema no te sirve porque ya colapsó, crea un subsistema dentro del mismo y por ahí pasar todos los temas de delincuencia. Esa es la propuesta que tenemos, porque tenemos un equipazo de seguridad, ¿no?, ciudadana que trabaja con nosotros. Muy claro. Vamos a recibir otro llamado. ¿Aló? Aló, buenas noches. Buenas noches. Te escucha el candidato noches. Julio Guzmán. Buenas noches, Guillermo. Buenas noches, doctor Julio. Han hablado tanto de colas. Espero aproximadamente 20 minutos, pero vale la pena. Vale la pena hacer la cola, caché. Sí, vale la pena hablar con Julio Guzmán, un candidato de primera, ¿no? Estuve Gracias. en la conferencia que dio en San Marcos la semana pasada y he leído algunos y muchos datos sobre usted, ¿no? Por ejemplo, el portal utero.p compara su currículum con el de Tony Stark. Es un currículum increíble, una trayectoria bastante interesante como para un cargo tan importante como presidente. Ahora, en base a lo leído en su currículum, yo veo que usted le pone mucho interés a la capacidad intelectual de las personas, ¿no? También he leído, por otro lado, que quiere devolver la fe en el Estado peruano. Combinando esas dos cosas, considero yo que usted cree en la tecnocracia, entonces. Quiero saber cómo usted devolvería la fe en el Estado, y si lo es a través de las personas, necesitaría personas capaces. ¿Cómo provocaría que el talento de los universitarios que vamos a salir al campo laboral se quede en el Estado, trabajando para el Estado, cuando hoy en día sabemos que hay sueldos muy bajos en el Estado, o al menos en los cargos menos importantes, cuando hay bastante corrupción, bastante vara, por así decirlo, que no provoca ir a trabajar al sector público, sino al privado? ¿Cómo provocaría que ese talento no se vaya solo al sector público, sino también al Estado para servir al país? Está bien. Y por último, me gustaría mucho también ver los medios de comunicación masivos, sobre todo en la televisión, en señal abierta. Es muy difícil verlo y me gustaría que muchas personas conozcan sus propuestas porque son muy buenas. Y me interesa mucho seguir escuchándolo todavía. Bien, gracias. Sí, mira, es una extraordinaria pregunta, y yo quiero comentar sobre esta iniciativa que tenemos que se llama la Liga de los 500. Cualquier funcionario que tiene experiencia en el Estado sabe que para gobernar el presidente necesita mínimo 500 altos funcionarios para ubicarlos en los puestos más altos de gobierno. Cuando yo fui viceministro, a mí me llamaron 5 días antes de que el presidente comenzara a gobernar. 5 días antes, yo siendo viceministro. Es decir, ese es el nivel de improvisación con la que se maneja el Estado. Entonces, nosotros hace ya más de un año comenzamos con una iniciativa que se llama la Liga de los 500. Identificar esas 500 personas antes, para después cuando llegues el 28 de julio, aprietas un botón, ¡pling!, y se acabó. De esos 500 ya tenemos 410 en distintas áreas. Ha sido un trabajo muy, muy grande, pero ahí estamos. ¿Qué tiene que ver esto con los jóvenes? Una idea que yo voy a implementar es la siguiente. A cada uno de esos 500
que van a ser viceministros, directores ejecutivos, presidentes de entidades, empresas públicas, les vamos a decir que al menos tenga un asesor que esté entre los 20 años, que acaba de terminar la universidad. Los directores ejecutivos tienen 4 o 5 asesores. Que uno de ellos sea un joven que no tenga ninguna experiencia. Yo te aseguro, Guillermo, te aseguro, Carlos, que pasan 2 años, no 3, 2 años, y ese joven va a terminar rompiéndola. Y va a ser un cuadro joven, preparado, con experiencia, para que continúen los cuadros en el Estado. Sería un requisito. Sería obligatorio. Sería obligatorio, un mandato del presidente de la República. Mira, yo he estado en el Estado y te puedo decir que 2 años son suficientes para un joven talentoso y con ganas de aprender el Estado. ¿Por qué va a tener que esperar 15 años para llegar a posiciones de gobierno? Pregunten, por favor. Yo he asesorado a varios países en América Latina y me he sentado en la mesa con viceministros y asesores de viceministros de Colombia, Argentina, Brasil, Chile, y tú ves otras realidades. En Argentina, tú sabes, claro, muchacho. Sí, y son jóvenes talentosísimos que tienen la oportunidad de trabajar con ministros y viceministros desde que tienen corta edad. Eso hay que promover en el Estado. Nosotros lo vamos a hacer comenzando con esos 500 puestos altos. Un cambio generacional. Sí, totalmente. Bueno, nos tenemos que despedir. Sí. Julio, gracias. Ha sido muy interesante escucharte. Creo que ha sido interesante para todo el mundo. Está haciendo planteos diferentes, está diciendo cosas que... Entusiasma escucharte, de verdad. Sí, yo creo que la agradezco. gente, los jóvenes que están escuchando ahorita, o sea, se han quedado como yo, o sea, entusiasma bastante. Sí. Y la convicción con la que hablas, yo en principio no te creía mucho cuando te veía en los noticieros, pero de verdad estoy replanteando. Bueno, es No, te lo importante. agradezco. Yo dejo la palabra del joven, que es más importante que la mía. Te felicito. Sí. Me alegra haberte escuchado y Sí. ha sido una magnífica entrevista para nosotros. Gracias, Guillermo. Solo para terminar, decirles que la única forma de crear opciones para el Perú es dando opciones para que nuevas voces hablen. Y lo mío no va a ser una campaña millonaria de millones de dólares, pero lo mío sí va a ser una campaña de miles de personas que ya nos siguen, 51,000 personas ya nos siguen en Facebook, que hablen y hablen y hablen y que se pasen la voz y que tratemos de que esta opción sea más conocida, no por mí, sino por todo el grupo que traemos. Si realmente queremos que las cosas en el Perú cambien, pasemos la voz, hablemos de que existe un partido, Todos por el Perú, que hay un candidato, Julio Guzmán, que es una persona que ha dejado muchas cosas en su vida porque queremos que el país cambie. Que hablen, que se comuniquen por el Facebook, que interactúen. Esa es la única forma. Nuestro Facebook es Julio Guzmán 2016, nuestro Twitter es Julio Guzmán Perú. Sentimos que nuestro país ha sido secuestrado y que tenemos que recuperarlo, y la forma de recuperarlo es que la gente que pensamos que nunca nos íbamos a meter en política, que tomemos la decisión y terminemos haciendo política, porque es la única forma de tener un país más justo, más limpio y más próspero. Gracias, Julio. Gracias, Guzmán. Julio.